tal? Buenos días, bienvenidos este miércoles 8 de enero a un programa más de Café Cinar. Vívalo a través de Canal 13 y Radio Nacional 101.5 FM y 88.1 FM. Invitamos también a que participe en nuestra página www.cinar.go.cr. Ahí no solamente puede ver el programa en vivo, sino también los programas ya grabados anteriores para que usted, si no vio alguno o no se ha informado lo suficiente, pueda ampliar todos los detalles. Y hoy, una vez más, nuestra responsabilidad de llevarles a ustedes información para que tome su mejor decisión el próximo 2 de febrero. Saludamos a nuestro compañero José Mario. Muy buenos días. Muy buenos días, Elki. Buenos días a ustedes que están en sus casas. Hoy tenemos invitados de lujo en este Café Cinar. Vamos a hacer un análisis luego del último debate presidencial que usted pudo vivir a través de su Canal 13. Es nuestro placer haber invitado y recibir con nosotros a 3 de los candidatos presidenciales, quienes por supuesto tuvieron una muy importante participación el día lunes, el 6 de enero anterior. Nos acompañan esta mañana don Óscar López del partido Accesibilidad Sin Exclusión, don Sergio Mena, también del partido Nueva Generación, y por supuesto, ya usted lo está viendo acá, don Rodolfo Pinza del partido Unidad Social Cristiana. Señores, muchas gracias por estar con nosotros, sean bienvenidos. Gracias. Buenos días. Bueno, y es que también vamos a saludar a nuestra compañera Carolina Medina, quien es la encargada de las redes sociales y de también plasmar en este programa sus mensajes y sus preguntas. Carolina, buenos días. Buenos días, compañeros, y buenos días a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Nada más les recuerdo para que estén atentos a nuestras redes, el Facebook Cinar Canal 13 y también nuestro Twitter @Cinar13. Ahí pueden encontrar la publicación, hacer sus comentarios, dejarle las consultas a los candidatos presidenciales y que sean ustedes los responsables de hacer buenas consultas y que sean respondidas de la mejor manera. Muchísimas gracias, Carolina. Y por supuesto, vamos a iniciar con el detalle del programa de hoy y que sin lugar a dudas tiene que ver con el debate presidencial que se realizó entre los días domingo y lunes. Estos 3 señores que nos acompañan el día de hoy, pues estuvieron el anterior lunes, fue el último de los debates presidenciales que sin lugar a dudas marcó la pauta de esta campaña política del 2014. Vamos a escuchar un extracto de lo que estos señores dijeron y lo más sobresaliente de ellos en el debate presidencial. Iniciamos, para comenzar también la discusión de esta mañana, con el señor Óscar López y su participación en el debate presidencial. Lo vemos. De la gente que tiene problemas con las tarjetas de crédito supera los 730.000 millones de colones. Tenemos que trabajar en ese tema, ayudarle a la gente que está ahogada con las tarjetas de crédito, limitando un poco la voracidad de los emisores de dinero plástico. También en Costa Rica, la gente que alquila casa, mire, 240.000 familias alquilan casa y pagan el 15% anual de aumento. Cerrar el CONAVI. El CONAVI tiene 13 años de estar haciendo absolutamente nada en este país. Es una primera urgente medida. Siendo presidente o siendo diputado será lo que me voy a abocar iniciando nomás. El CONAVI hay que cerrarlo de inmediato, hay que fortalecer de nuevo el MOP, aquel MOP que hacía obra pública. Y si yo no le sirvo como presidente, bueno, recuerde que soy candidato a diputado también, con doble postulación. A lo mejor usted dice, Óscar López, todavía le falta madurar, le falta edad, le falta aprender. Ya fui diputado, denos la oportunidad de volver a la Asamblea Legislativa. Hay excelentes hombres y mujeres candidatos a diputados del PAS en las 7 provincias. Usted el día de las elecciones busque esta banderita, poco arrugadita, pero aquí está. En una de las esquinas de la papeleta de diputados se la va a encontrar la banderita que dice pase con las figuras de la discapacidad. Y es que en la primera participación que pudimos presenciar hoy tenemos a Óscar López, quien nos acompaña acá esta mañana. Usted menciona 3 temas importantes y que también en este espacio le damos la posibilidad a nuestros demás invitados que puedan ahondar y profundizar en su criterio con respecto a esta propuesta que hace don Óscar. Don Óscar, usted habla de 3 ejes importantes: las grandes deudas que tienen los tarjetavientes, también el alquiler de casas, un fenómeno bastante movido en nuestro país, no todos tienen la posibilidad, y también, por supuesto, el cierre del CONAVI. Eso lo afirma usted y lo han afirmado otros candidatos presidenciales.
Buenos días, Elki, para usted, para don José Mario, Sergio, para don Rodolfo y a usted, amiga y amigo, que nos hace el verdadero honor de observarnos esta mañana. Que Dios le bendiga abundantemente. Efectivamente, yo, debido a mi relación con la gente, uno convive todos los días la problemática común de todas y de todos, y nos enteramos, por supuesto, de que aquí en Costa Rica la gente está ahogada con las tarjetas de crédito, y algunos irresponsablemente dicen que es que la gente gasta y gasta. Mire, la gente gasta porque tiene necesidades. El problema es que los emisores de dinero plástico, aprovechándose de la circunstancia, están matando a este pueblo con los intereses leoninos y draconianos con las tarjetas. Intereses sobre intereses, sobre intereses y sobre intereses. Y mire, tenemos a la gente, son una deuda de 730.000 millones, con eso nos hacemos 4 veces la carretera San Ramón con esa plata. Imagínense la deuda que tienen los ticos con las tarjetas de crédito. Hay que ponerle un tope a la voracidad de las empresas que producen dinero plástico, tarjetas de crédito en Costa Rica. Hay que regular este mercado. En Estados Unidos lo han regulado en otros países. En Colombia han tenido mucho éxito. Yo no entiendo por qué en Costa Rica nosotros tenemos casi por la libre el tema de los impuestos, de los intereses en las tarjetas de crédito. Y por otra parte, el tema del alquiler de las casas. Yo me he dado cuenta, y leyendo el informe de Estado de la Nación, el 19º informe de Estado de la Nación, la 4ª parte de los hogares en este país son alquilados. ¿Cómo me duele a mí que, teniendo ahora la inflación más baja en los últimos 41 años, un 3.68, la ley de inquilinato, verbigracia, conocida como Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, le permite a los caseros aumentar, dice, hasta un 15% anual? Tienen ese margen para aumentar hasta un 15%. Para mí es muy doloroso. Nosotros queremos reformar la ley de inquilinato. Siendo yo presidente o diputado, reformaré esa ley para que los aumentos se ajusten a la inflación. Y si este año la inflación fue de un 3.68, no llegó ni a un 4%, ¿por qué a usted le van a aumentar un 15% en su localito, donde tiene usted para cortar pelo, el bazarcito o su casa para Don vivir? Oscar, ¿y cerrar el CONAVI? ¿Cómo es eso? No, Cerrar el José Mario, CONAVI. el CONAVI tiene 13 años de hacer absolutamente nada. Aquí parece que andamos en la luna, solo huecos. ¿Y el CONAVI de qué sirve? Acabamos de pagar impuesto al ruedo, todos los que tenemos vehículo en este país pagamos impuesto. Vamos a echar combustible en la gasolinera y volvemos a pagar impuestos, y todo eso es dirigido a las carreteras. ¿Y dónde está esa plata? Bueno, pero eso genera preocupación a los empleados, por ejemplo, de este sector, porque es un porcentaje bastante alto. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la solución inmediata? Mira, no, los empleados del CONAVI son una minoría en este país y no pueden ser una casta privilegiada. Aquí en este país no podemos seguir teniendo castas privilegiadas de gente que, asidos a sindicatos, se han llenado de convenciones colectivas que en algunos casos son gollerías y que entonces son inamovibles. No, esto hay que entrarle. Aquí tenemos empleados públicos que son un monumento, no generalizo, no son todos, pero aquí hay empleados públicos que son un monumento a la vagancia, y eso hay que acabarlo en un país que está entrabado. El CONAVI es un ejemplo de lo que no debe hacerse en un país como Costa Rica. Hay que volver a fortalecer el MOP, aquel MOP que hacía obra pública, que hacía carreteras, puentes, que hacía túneles. Hay que volver a ese modelo en Costa Rica. Este CONAVI no sirvió más que para estar tramitando concesiones a empresas privadas, y hay que ponerle el cascabel al gato. Alguien tiene que hacerlo. Dígame usted si está orgullosa, o usted, o José Mario, de las carreteras que tiene este país en los últimos 13 años, y yo le digo no. El CONAVI demostró que no ha servido en Costa Rica. Por lo tanto, hay que reformarlo, hay que cerrarlo. Los empleados, nadie está hablando de despedirlos, se les coloca en el mismo MOP, pero no podemos ir con esa institución que no sirve de nada. Es un tema interesante porque muchos tienen soluciones para diferentes puntos de diferente manera también. Quisiéramos escuchar un poco la versión con respecto a esto, el cierre o no del CONAVI, porque muchos hablan también de cerrar otras instituciones, otros más bien de restablecerlas. Don Sergio, don Rodolfo, ¿ustedes están de acuerdo con lo que dice don Oscar López de cerrar el CONAVI? Bueno, buenos días a todos los costarricenses que nos ven por pantalla de su televisión. Realmente yo lo enfocaría un poco distinto. A mí me parece que no es culpa de los empleados del CONAVI. No es culpa. No es culpa de los empleados del COSEBI tampoco. Es culpa de los jerarcas del CONAVI y de los jerarcas del COSEBI. Así el ejemplo de dirección y así para abajo la institución. Entonces a mí me parece que andar diciendo como candidato a la presidencia, y respeto la opinión de Oscar, pero decir vamos a cerrar esto, a cerrar el otro, a cerrar aquí, hay que tener mucho cuidado porque las instituciones además tienen funciones asignadas por ley en su creación, que el traspaso de las funciones a un ministerio no se puede hacer de la noche a la mañana, hay una transición. Yo lo que plantearía en un nuevo gobierno sería la reestructuración del CONAVI y el COSEBI
pero manteniendo las instituciones y llevando gente capaz a que dirija responsablemente sus funciones y poniendo a trabajar a la gente. Yo pienso que cerrar el CONAVI, cerrar el COSEBI es aceptar la equivocación en el desarrollo de infraestructura del país, es decir, es devolvernos en el tiempo, porque O sea, usted no lo cerraría. yo no lo cerraría. Pero Ok, entonces, muy ¿qué bien. haría? Bueno, lo reestructuro, llevo gente competente al CONAVI, pongo al CONAVI a funcionar. Y otra cosa, el CONAVI no es el culpable de las concesiones, hay un consejo de concesiones en Costa Rica que también, lo que pasa es que es muy fácil decir ahorita que se cierra el COSEBI, el CONAVI, el consejo de concesiones y que todo lo haga el MOP. Es una ficción, Un mob que de por sí está debilitado. por supuesto. Don Rodolfo, ¿usted? ¿Cuál es su opinión al respecto? Los costarricenses conocen cuál es mi opinión a ese propósito. En la Junta de Notables señalamos claramente la necesidad de reestructurar seriamente el MOP y no descartar el cierre de los consejos pertenecientes al MOP, especialmente el CONAVI. Creo que es un caso distinto el COSEBI, creo que es un caso distinto el Consejo Nacional de Concesiones. Creo que también ahí hay que meter tijera. Me parece que lo fundamental es que las instituciones funcionen y funcionen bien. Y la realidad es que no han funcionado bien. El impuesto al ruedo que pagamos los costarricenses cada vez que ponemos gasolina debería dedicarse, como se planteó originalmente, prácticamente al mantenimiento y al arreglo de las carreteras. Hoy, una buena parte no va para el arreglo y el mantenimiento de las carreteras. Digo todavía algo más, que quede claro. Hoy, los gastos de infraestructura es lo que ha bajado más en los presupuestos públicos. Mientras el gobierno ha aumentado el gasto ordinario, lo único que ha reducido en los últimos 4 años es el gasto de inversión pública. Y la clave en esto es garantizar, primero, que los fondos del impuesto a la gasolina, el impuesto a los hidrocarburos, vayan dirigidos especialmente al mantenimiento de las carreteras. Como yo tengo más de 20 años de haber propuesto un proyecto que establecía un 10% de esos montos antes de que existiera el impuesto a los hidrocarburos, dedicados a la protección ambiental, he señalado claramente que el 90% tiene que ser para el mantenimiento de las carreteras y el 10% para la protección ambiental, porque tengo que ser coherente y consistente con lo que he defendido a lo largo de mi vida. Pero repito, en cualquier caso, el cierre del CONAVI, del Consejo Sí, el CONAVI. Nacional de Habilidad, debe ser un proceso, y es un proceso necesario. Por tanto, pasar al MOP, al Ministerio de Obras Públicas, con respeto a los derechos adquiridos de los funcionarios. Correcto. Eso debe quedar clarísimo. Los costarricenses deben saber que si yo soy presidente de la República, como lo seré a partir del próximo 8 de mayo, todos los trabajadores del sector público tendrán respeto a los derechos adquiridos, como lo hice cuando estuve al frente de la Caja, como lo hice cuando fue director de Reforma del Estado. Muy bien. También vamos a continuar analizando la intervención de los diferentes candidatos que hoy nos acompañan en este segundo debate que se llevó a cabo el lunes anterior. Otra de las personas que, según los analistas que tuvimos aquí luego del debate, que le fue muy bien, que salió muy bien parado, fue Sergio Mena. ¿Cuál fue su participación? ¿Qué dijo don Sergio Mena como para que los analistas dijeran que le fue muy bien? Lo vemos a continuación. Y por supuesto el camino está en emprendimientos, pues no podremos emplear a más de la mitad de costarricenses que no tienen un título universitario. Seamos honestos con nuestra gente y quitemos el bachillerato de colegio como un requisito para ser chofer de bus, para ser vendedor en una tienda, y llevemos turismo rural y cooperativismo a este país y veremos cómo todos saldremos adelante. No le echemos la culpa a los ciudadanos de la fiscalización. Nombremos a gente idónea en el gobierno, a gente con capacidad, a gente con criterio. No los amigos de tragos de la campaña ni los amigos del financiamiento electoral. Pongamos gente idónea, gente capaz, paguemos bien y exijamos y denunciemos a quien haya que denunciar y se acaba la corrupción en Costa Rica. Así que yo les ofrezco eso, el líder nuevo que viene a trabajar por Costa Rica de manera equilibrada, porque yo no necesito disculparme del pasado, quiero pedir una oportunidad para el futuro y el presente y estamos preparados. Mi currículum es un poco extenso también, aunque tenga 36 años, porque soy medio aguacate, como dijo don Rodolfo. Pero no tengo problemas para entender, porque en la esencia de nuestro partido hemos logrado impulsar diputaciones de gente nueva valiosa en todo el país. Don Sergio, lo comentábamos fuera del aire y creo que usted es consciente
del gran movimiento que causó usted y su partido después del debate. Usted incluso logró decir acá mismo en el programa que usted era el invisible, que se le invisibilizaba un poco también por parte de los medios, que los costarricenses no lo conocían. Pude conversar con algunos costarricenses con los que estuvimos comentando luego del debate y muchos coincidían en que querían conocer acerca de sus propuestas, conocer a Sergio Mena. ¿Qué siente usted que fue lo que atrajo al público? ¿Su lenguaje tal vez? ¿Las propuestas que eran más claras? ¿Qué es lo que usted considera que es lo que realmente al costarricense le está llamando la atención y que usted está logrando llegar y causar ese movimiento? Porque es bastante positivo y favorable para usted en este momento. Muchas gracias, Elki. Bueno, yo creo realmente que lo que está sucediendo es que yo logré comunicarme con la gente. Hay un tema de comunicación que es vital en un debate político y en los programas de opinión como estos también. Si uno se comunica con la gente, si uno transmite el mensaje, la gente lo recibe y le cala. Yo lo que hice fue simplemente, de manera espontánea, responder las preguntas que me hicieron. Yo no llevé nada escrito, ni llevé ningún guión aprendido memorísticamente. Yo lo que hice simplemente fue responder a las preguntas a partir de mi conocimiento, de lo que yo tengo plasmado en nuestro programa temático, y lo que traté de entablar fue una comunicación diáfana con los costarricenses en cada uno de los temas que yo sentía, ¿verdad? Y sobre todo, respecto al tema del invisible, bueno, tengo que aceptar y reconocer que ya no puedo usar ese nombre. El comando de campaña para el final de diciembre ya me estaba diciendo que ya no usáramos eso, y muchísimo menos después del debate del CINAR del día lunes. Tengo que decir que me siento muy contento, pero no ha ganado nada, el partido no ha ganado nada. O sea, nosotros lo que hemos hecho a partir del día lunes es posicionarnos en la campaña electoral como un partido emergente que tiene argumento, que tiene debate, que tiene ideas. Yo sigo consciente de que es mi primera participación política a nivel presidencial, que estoy doble postulado como candidato a diputado en primer lugar por San José, y que el Partido Nueva Generación es un proyecto sano, que lo que hicimos fue eso, como le dije ayer a otros periodistas, logramos comunicarnos con la gente, y la gente sí identificó, y no lo estoy diciendo yo, fue demasiado evidente, ¿verdad? El periódico El Financiero incluso me distinguió como la persona del debate del día lunes. Yo cuando terminé el debate me sentí muy agradado de la participación de todos los candidatos, y inclusive me recuerdo que me dirigía a don Rodolfo cuando terminamos y le dije: don Rodolfo, qué bien, ¿verdad? Qué bien nos fue, ¿verdad? Porque sentí que nos había ido de bien. hecho, los analistas establecieron que ustedes dos, don Sergio y don Rodolfo, fueron quienes más sobresalieron, por no decir, porque no nos gusta aquí decir que quién ganó o quién perdió el debate, porque no se trata de eso, sino quiénes fueron los que mejor desempeñaron en el programa, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es un aspecto importante también. Muy bien, no, esa es definitivamente, yo creo que al final los que ganan o pierden son los ciudadanos después de los debates. Los candidatos no ganamos y perdemos nada realmente, personalmente. Ahora, a mí me gustaría saber si don Rodolfo y don Oscar tienen claro esa simpatía que logró don Sergio Mena después del debate, y si ustedes también tienen simpatía acerca de estas ideas que planteó don Sergio. Con el tema del bachillerato, por ejemplo. Bueno, primeramente, recordarle a los televidentes que para la campaña del 2009 yo fui el primero en plantear el tema del bachillerato en este país. Don Sergio era invisible en aquel momento también. Lo recuerdan ustedes, yo siendo candidato presidencial para el 2010 y era diputado, yo planteé esa tesis, pero eso para mí no es tan importante señalarlo en este momento como un detalle interesante del video que acaban de poner. Don Sergio Mena conversó y dijo, mi querido amigo, que ahora ya, gracias a Dios, ya no es tan invisible, ya se ha visibilizado. Don Sergio Mena manifestó que tiene excelentes candidatos a diputados. Yo anoche estaba leyendo el plan de gobierno de Sergio y me llamó mucho la atención que él plantea la necesidad de abrir en Costa Rica un gran debate sobre la legalización de la marihuana en este país. Investigando un poco me encuentro, a propósito de este tema de los candidatos a diputados que él mencionó, que tengo entendido, si me equivoco, don Sergio, usted me disculpa o me corrige, por favor, que uno de sus candidatos a diputados es un abierto activista en Costa Rica sobre la legalización de la cannabis en Costa Rica. Lo escuché a usted decirlo en algún momento eso, incluso lo manifestó en el programa Nuestra Voz de Amelia Rueda el 14 de septiembre del año pasado, hace 4 meses, y leyendo su plan de gobierno lo corroboré. Entonces, como ahora usted se visibiliza, me encantaría que usted nos puntualice sobre esa necesidad que usted considera de que en este país se legalice el tema de la marihuana, así como lo dice su plan de gobierno, lo dijo usted en ese programa de doña Amelia, y lo dice uno de sus activistas y candidatos a diputados. Bueno,
Don Oscar saca un tema que no estamos discutiendo, ¿verdad? En vez de reconocerme el triunfo en el debate del lunes, en mi participación, me trata de sacar algo que cree que puede ser negativo. Miren, costarricenses, la política de drogas en Costa Rica ha fracasado. En este momento se consume marihuana en todos los barrios de Costa Rica, se compra, se adquiere y se transa en Costa Rica. Los municipios no captan nada, el gobierno no recoge tampoco nada y hay todo un pequeño cartel delictivo alrededor de la marihuana en Costa Rica. Nuestro candidato a diputado, Diego Goscross, está en el lugar número 15 de la papeleta de la municipalidad para la Asamblea por la provincia de San José. Pero es un activista. Y es un activista que orgullosamente tenemos en el partido, porque es una persona que es un ser humano como nosotros, que tiene una forma de pensar, porque para ser candidato a la presidencia usted no puede ser fundamentalista y usted no puede ser excluyente de la sociedad civil costarricense. En esta sociedad tenemos ciudadanos homosexuales, tenemos lesbianas, tenemos gente que apoya la legalización de drogas, tenemos gente que apoya a la gente de la tercera edad, tenemos gente que está a favor inclusive del aborto. Y los partidos políticos no podemos cerrar las puertas a ningún ciudadano que quiere dar una opinión. Lo que hizo nuestro partido político, porque yo al señor Diego no lo conozco con antelación, él tocó las puertas del Partido de Nueva Generación pidiendo un espacio para poder traer un tema de debate. Nosotros, como somos un partido inclusivo verdaderamente y no somos un partido elitista ni tampoco religioso, lo que hicimos fue decirle, mire Diego, plantee el proyecto. Y yo lo que he dicho en todos los programas y debates que me han preguntado es que mi posición es que tenemos que conversar seriamente de qué vamos a hacer con el tema de la marihuana de aquí para adelante, ¿verdad? Yo no he dicho en ningún lado, y en ningún lado de mi programa dice establecer la legalización de la marihuana. Eso no está mencionado. No, su programa dice abrir una mesa discusión nacional diálogo, sobre la legalización. Ajá, sobre la viabilidad o no de la legalización, exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros hemos planteado. Me parece que lo que se está haciendo al día de hoy no es satisfactorio y creo que tenemos que conversar los temas, lo que hace salud, lo que hace el IAFA, y yo por lo menos no quiero seguir victimizando y destruyendo a la adolescencia de este país. En este momento hay gente que por fumar marihuana está en la cárcel y hay corruptos de la política nacional y de otras esferas que están en la calle. Dejemos de victimizar a la gente. Sí, pero la solución no es legalizar la marihuana. Yo no estoy diciendo que se legalice, y no ponga palabras que yo no he dicho. por Yo estoy eso, hablando de una mesa de diálogo que es muy diferente. Así que, si quieren atacar mi plan de gobierno, háganlo de forma diáfana y franca y sin malas intenciones. Les pido a todos los candidatos. Muchas gracias. Don Rodolfo. Usted fue presidente ejecutivo, don Rodolfo, de la Caja y tuvo que haber conocido temas como estos. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, voy a empezar por un tema central que me parece que está planteado por los partidos llamados emergentes, que aportan algo esencial a la vida nacional, una rebeldía y la necesidad de discusión de temas que son puntuales pero que son esenciales para el desarrollo de Costa Rica. Mire, yo en estos temas, como en tantos otros, tengo la siguiente tesis y voy a ser muy claro en esto. En los próximos 4 años y en los próximos años de gobierno, lo que más necesita el costarricense es que vuelva a unirse este país. Eso quiere decir que debemos dejar de lado cualquier propuesta que vuelva a dividir a este país entre el sí y el no. Por ejemplo. El caso del TLC, que dividió al país entre la mitad de la población a favor del sí y a favor del no. Este país lo que menos necesita en este momento son propuestas que lo polaricen. Y entonces vamos a tener que dejar de lado propuestas que de pronto nos pueden ser más cercanas con tal de no polarizar a la sociedad costarricense. O sea, no deberíamos tocar el tema de la marihuana. No, vamos por partes. A ver, déjeme terminar. En este tema me parece que el debate debería ser más bien en la dirección del lado de la salud. Valorar desde el punto de vista médico qué es lo que corresponde. Y no ser los políticos los que tomemos la decisión que corresponde desde el punto de vista médico. Aquí la clave fundamental es qué decide la ciencia médica, qué decide la ciencia de la salud sobre temas, por ejemplo, como la legalización de la marihuana. Hay países que lo que han apostado más bien es al tema, por ejemplo, los Estados Unidos lo que ha apostado fundamentalmente es al tema de una decisión médica sobre el uso o no uso de determinados fármacos. Si esa decisión médica determina, por ejemplo, que la morfina es necesaria en caso de un paciente terminal de cáncer, esa decisión médica nosotros tenemos que respetarla.
Si esa decisión médica determina que otro tipo de fármacos son necesarios para mantener la vida o para garantizar la calidad de vida de los pacientes o de los ciudadanos, esa decisión yo habré de respetar. Pero es claro que Vamos las a- personas, los costarricenses no solamente consumen la marihuana por uso medicinal, y en su mayoría más bien como un consumo... Acabo de aclarar 1, 2 y 3 veces que el tema debe ser fundado básicamente en criterios Pero no podría médicos. abrir esos Si dos los portillos. médicos plantean ese tema, si la ciencia de la salud plantea ese tema, con mucho gusto yo la atiendo. Aquí lo que queda claro Pero es no que voy los a ser yo, políticos tienen que ni hablar de vas- estas cosas, don Rodolfo, con el mayor de los respetos. así Estos es. temas no pueden ser driblados como hace Messi, que gambetea a los jugadores. No. Aquí hay que hablar de aborto, de matrimonio gay, de legalización de drogas, porque cuando ya usted es político, ya usted es presidente o diputado, ya tiene inmunidad, ya usted hace lo que le da la gana en No, este Oscar, país, si me- y esto hay que si me acabarlo. deja terminar, con Sí, mucho con todo gusto, gusto. con mucho Pero gusto. hay que aclararle a la gente que en el caso mío, mi pregunta a don Sergio fue, lo confronté con su propio plan de gobierno. No es un chisme, ni es un deseo de No, afectar no, a pero una usted persona. dijo que su partido, que usted quiere legalizar la marihuana. A ver, No, si me señor. dejan terminar, No, por señor. favor. No, A ver señor. si me dejan No, terminar. eso lo dice usted en su plan de gobierno. A ver si me dejan Don terminar. Rodolfo. Me parece que aquí hay otros temas fundamentales que plantea Sergio Mena y que coinciden en mucho con lo que hemos planteado nosotros y que está incluso en nuestro programa de gobierno desde hace muchos años. El tema del bachillerato. El bachillerato es esencial para el desarrollo educativo, para el desarrollo académico. Lo que no es justo, lo que es improcedente, lo que es desmesurado, es que los muchachos que no terminan el bachillerato, cuando vayan a hacer un curso en el INA, se topen con como que un requisito es tener el bachillerato. Y entonces ese más de 50% de los muchachos y de las personas que no terminan el bachillerato. Y ese más de 60 o 70% de los costarricenses adultos que no terminaron el bachillerato, cuando quieren aprender algunos cursos en el INA, se topan con que no pueden hacerlo porque no son bachilleres. Y entonces existen a lo largo y ancho del país, recientemente en Chomes, recientemente en las zonas marginales, me he topado muchos muchachos de 18, 19, 20 años que están desesperados porque no pudieron terminar el colegio. Alguno que otro tiene hasta 1 o 2 chiquitos. Entonces la única opción que tienen es salir, en el caso de Chomes, a cortar caña, en el caso de los barrios marginales, prácticamente a quedar fuera del mercado laboral. Y entonces esa gente, esos muchachos y esa gente, lo que estamos haciendo al cerrarles las puertas, por ejemplo, para el trabajo o al cerrarles las puertas en el INA, lo que estamos haciendo es, ahí sí empujándolos a las drogas. Ahí sí empujándolos al alcoholismo. Un tema central en Costa Rica y un tema que tiene que ver mucho con la pobreza en Costa Rica. Hay un tema de discapacidad que afecta seriamente el tema de la pobreza. Y aquí, don Oscar, y yo lo comparto plenamente, es un tema que si queremos entrarle a la pobreza, también tenemos que entrarle a apoyar a los discapacitados. Si queremos entrar a personas con discapacidad, perdón. Si queremos entrarle también a la pobreza, vamos a tener que entrarle a los muchachos y a las muchachas que están, y a las personas adultas que están en el alcoholismo o que están en la drogadicción. Si queremos entrarle a la pobreza, vamos a tener que entrarle al tema de las madres solas. En este país, entre el censo del 2000 y el censo del 2011, uno de los cambios más significativos y que ha pasado desapercibido es que en el censo del 2000 cerca del 20% de las familias eran jefeadas por una madre sola. De pronto en el 2011 cerca del 30%, es decir, 3 de cada 7 hogares son jefeados por madres solas. ¿Por qué se ha dado ese cambio? ¿Y cómo apoyamos, por ejemplo, a las madres solas? Esos son los temas fundamentales que le interesan a los costarricenses. Por supuesto que interesa especialmente el tema del bachillerato, sin duda. El bachillerato es necesario académicamente. Yo he sido profesor universitario por más de 25 años. Pero el tema central es qué hacemos con nuestra gente. ¿Qué hacemos con la gente que no pudo terminar el colegio? Fíjese que mucha gente pasa por alto, por ejemplo, que de los muchachos y las muchachas de 18 a 24 años, todo el mundo se los imagina en la universidad, no. Más del 70% de esos muchachos no están en la universidad. Quieren buscar trabajo, quieren tener oportunidades. Y por eso sí es esencial que no existan requisitos de bachillerato en carreras que son técnicas y, por ejemplo, en los estudios de los politécnicos o en los estudios de Muy bien, don Rodolfo, le interrumpo porque es poco el tiempo ya el que vamos teniendo y precisamente vamos a escuchar la intervención suya en el debate para que la analicemos hoy en Café Sin Art. Escuchemos la intervención de don Rodolfo Pisa. Para los ministros y jerarcas, quiero que esto quede muy claro, para los ministros y jerarcas de nombramiento del presidente de la República, si meten la pata, los puedo perdonar, pero si meten la mano, les corto el rabo.
Por don Johnny me parece que se ha madurado tanto en el gobierno que prácticamente se cayó y está a punto de podrirse el partido. Con don José María no es un problema de edad y de falta de experiencia, es de falta de madurez. Y la madurez, por mucho que usted mayugue un aguacate, no lo madura, lo puede saborizar, pero no lo madura. Y todavía algunos juegan a las etiquetas de neoliberales o de comunistas para enfrentar los problemas de este país. Este país lo que necesita es recuperar la senda y el camino costarricense. El camino de los consensos, el camino de la libertad, el camino del derecho a la vida desde la concepción. Participación interesante para los costarricenses, también la de don Rodolfo Pisa, y es que hubo comentarios que al parecer a los costarricenses les gustó. Hay esa expresión, la primera que usted utilizó, de si meter la mano, la pata se les perdona, pero si se mete la mano se les corta el rabo. ¿Va a ser así de poco flexible ante este tipo de situaciones que se puedan presentar y que se presentan en las administraciones presentes, pasadas y probablemente futuras, don Rodolfo? Así es, efectivamente, efectivamente. Como lo dije también en la intervención, el tema de la corrupción es un tema central. La primera tarea de un gobierno, igual que cuando usted se va a pasar de casa, la primera tarea que usted hace es limpiar la casa. Después empieza a acomodar los muebles, después empieza a ajustar cómo va a colocar los adornos en la casa, pero es esencial limpiar la casa. Y en este país una tarea central es limpiar la casa del gobierno, limpiar la casa de las instituciones, limpiar también la casa de los partidos. Lo segundo que me parece esencial, la lucha contra la corrupción requiere dos acciones fundamentales. En primer lugar, la sanción. Desde la sanción, por supuesto, el debido proceso. Yo he defendido por muchos años y mi padre, por supuesto, también es un guía en este sentido a lo largo y ancho de Costa Rica y del mundo en temas del debido proceso. No haremos nada sin respeto al debido proceso. Pero dentro del respeto al debido proceso, cero impunidad. Y respecto a la prevención, que es un tema que se ha dejado casi de lado. Transparencia, legitimación y, por supuesto, no discrecionalidad. Don Rodolfo, yo quisiera hacerle una pregunta e interrumpirle ahí en ese sentido. Ayer vimos cómo cierto grupo de la unidad le dio la adhesión a don Otto Guevara. ¿Siente usted que eso sea parte de esa limpieza que usted menciona en su partido? ¿O cómo lo calificaría usted este cambio que hicieron algunos militantes de la unidad? Bueno, me parece que siempre hay grupos pequeños de militantes que van pasando de partido a partido. ¿Es limpieza van eso bailando. de un partido? No. Yo tengo un respeto por las personas y por tanto me parece una descalificación inadecuada. Lo que sí es cierto es que sí, yo le he llegado a ordenar la casa en el partido. Primero no empecé ni a hacer ni una sola publicidad, y a sabiendas de que no teníamos plata, para empezar pagando, por ejemplo, las deudas de FODESAF, empezar pagando las deudas de la Caja, empezar pagando deudas de campañas anteriores. Porque yo en este tema lo asumo con mucha responsabilidad. Porque yo me asumo como presidente de la República. Y eso lo asumo con una gran responsabilidad. Incluso con un temor en el sentido bíblico. Temor a Dios. Temor, por supuesto, a ser el mejor representante de los costarricenses, a recoger las propuestas, por ejemplo, de muchos partidos, no solo de mi partido, para lograr un buen gobierno, para unir a los costarricenses en propuestas que no nos vuelvan a dividir. Mire, a mí me parece que lo esencial, repito, en ese tema es, por supuesto, el tema de la lucha contra la corrupción. Y voy a terminar algo que es esencial. Desde la transparencia, garantizar que todos los costarricenses sepamos quiénes son los que reciben beneficios, bienes, servicios o contratos públicos. Eso es esencial. Para eso sirve mucho el Internet, pero también hay que establecer otros mecanismos. La legitimación. Los costarricenses tienen derecho a impugnar y a denunciar ante las administraciones públicas y ante los tribunales los hechos de corrupción, y los hechos de corrupción que lo afectan en lo concreto. Y en el tema de la no discrecionalidad, es esencial que los funcionarios no decidan porque les da la gana quién es el beneficiario de un bono gratuito de la vivienda, quién es el beneficiario de
de un permiso público, de una licencia? ¿Quién es el beneficiario de una concesión? ¿Quién es el beneficiario de un servicio o de un bien determinado? Mire, si nosotros no atajamos la discrecionalidad, vamos a seguir impulsando la corrupción. Por supuesto, y lo reitero una vez más, por supuesto que queda claro, Sí. que en el caso de los nombramientos de ministros y jerarcas del Poder Ejecutivo, que correspondan al presidente de la República, lo repito una y dos veces, podré perdonarlos si meten la pata, pero si meten la mano, les corto el rabo. Muy bien, don Rodolfo. Señores, ¿alguna intervención Yo- antes de ir al corte comercial? rápido, muy rápido. Yo tengo Sí. una- no, yo levanté la mano primero. permítame. Adelante. Así como confronté a mi amigo Sergio con su plan de gobierno, a quien le tengo un gran aprecio, lo mismo con don Rodolfo Pisa. Don Rodolfo, su papá, don Rodolfo Pisa Escalante, aquel magistrado de 5 estrellas que tuvo la Corte Suprema de Justicia en la Sala Constitucional, fue el que redactó aquel histórico fallo respecto a la fertilización in vitro en Costa Rica. Un fallo que, dicho sea de paso, quienes somos pro vida, quienes creemos que la vida nace en el momento de la concepción, avalamos en su momento. Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Rodolfo, nos pone en la picota, nos obliga a legislar para poner nuevamente en práctica la fertilización in vitro. Tenemos, en mi caso, que poner una fertilización in vitro que no convierta esto en un negocio vulgar de embriones congelados para hacer grandes negocios como hacen en laboratorios privados en otros países. ¿Cuál es su concepto? ¿Usted va a renegar de la posición de su papá o usted está de acuerdo con esta tesis nuestra de que tenemos que tutelar la vida desde el momento de la concepción? No, por supuesto que como he dicho una, dos y tres veces, don Oscar, y le agradezco las referencias a mi padre. Mi padre es una guía fundamental. Desde porque luego. haya prácticamente pasado 12 años desde que lo dejamos de tener en nuestra familia y en nuestra vida cotidiana. La sentencia sobre la fecundación in vitro de la Sala Constitucional me parece que es una de las sentencias mejor fundadas en la historia de este país. Ahí se parte del derecho a la vida desde la concepción, que no es un concepto que únicamente lo establecemos para un diálogo político, está establecido en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Mire, yo, como lo decimos en nuestro programa de gobierno expresamente, creemos en el derecho a la vida desde la concepción, creo en los valores y en la defensa del derecho a la vida en la sentencia de la Sala Constitucional redactada por mi padre. Vista la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que corresponde ahora, sí, es legislar, pero legislar para garantizar la vida. Claro. Es decir, que todo óvulo fecundado, todo embrión que vaya a ser fecundado, tiene que ser implantado viablemente en el vientre de la madre. Exactamente. Porque lo que no se vale es andar descartando la vida, es andar congelando óvulos fecundados, es andar Y comerciando. Porque eso es lo que está en los proyectos de ley Exacto. que hemos estado discutiendo. Y desde ese punto de vista nosotros sí podremos estar de acuerdo en legislar, pero legislar para garantizar la vida, no para destruir la vida. Muy bien, don Sergio. En el mismo tema. No, Su intervención que tenía anterior. para... No, mi intervención, pregunta para- lo que quería comentar del programa de don Rodolfo, es que hay formas de poder evitar que haya mucho de meter la mano, ¿verdad? Se puede evitar. Nosotros hemos dicho que en Costa Rica es necesario que llevemos al gobierno de la República gente idónea, gente competente, y que hagamos, aparte de lo que están haciendo algunos políticos de turno, de pedir disculpas por el pasado de los partidos, tenemos verdaderamente que echar mano de la mejor gente que hay en Costa Rica. Mucha está en el sector privado, mucha gente no ha participado en política, y es el momento que en 2014 entren a trabajar a ministerios y a presidencias ejecutivas, si es que se van a mantener, y a juntas directivas, personas competentes. Lo que está harto este pueblo y este país es de que sigan llegando personas por amiguismos a los puestos públicos, personas que no tienen ni siquiera el currículum ni la expertise, y ahí es donde vienen los problemas, las metidas de pata, vienen las metidas de mano. Miren, los partidos políticos sabemos de antemano los antecedentes penales de nuestra gente en los partidos políticos. Es imperdonable que un partido político a mitad de gobierno salga con alguien que tenía 12 denuncias penales, 8 denuncias penales. Ah, no, es que yo no me acordaba, yo no sabía. No, claro que sabían. Entonces, quitemos ese necesario ligamen de los millones de financiamiento para un puesto y de los amiguismos transversales en la política y llevemos la mejor gente al gobierno.
Muy bien, muchas gracias, señores. Prácticamente no hemos hecho un solo corte comercial. No nos han dejado porque, de hecho, la discusión está bastante interesante, pero tenemos que también tener, después de la pausa comercial, la intervención de la gente. ¿Qué dice la gente de lo que ustedes están comentando hoy? Venimos con eso y con Carolina Medina. Vamos a un corte. Regresamos a Cafecinar, aquí en su sección en la que usted tiene la posibilidad de preguntar en las redes sociales. Les recuerdo que estamos en el Facebook Cinar Canal 13 y también en el Twitter @Cinar13. Vamos a iniciar con las preguntas rápidamente para que nos dé tiempo de cuestionar. Voy a iniciar con una pregunta para don Rodolfo Pisa. Hay varias dudas con respecto a lo que va a suceder con los educadores, así que ya vamos a consultar aquí la pregunta. Don Gerardo Arturo Molina le pregunta, ¿cómo manejaría el número inmoral de interinos en el MEP que solo sirve para el clientelismo? Revisando un poco su plan de gobierno, usted básicamente lo nombra, sin embargo no dice de qué manera lo va a resolver, así que respondámosle a don Gerardo Arturo. Sí, muchas gracias, don Gerardo Arturo. El Partido Unidad Social Cristiana se ha caracterizado por muchos años por defender los derechos de la educación. El derecho de los costarricenses a ser educados y también el derecho de los maestros, de los profesores a lo largo y ancho del país para educar en condiciones decorosas. El Partido Unidad Social Cristiana, por cierto, fue el que inició los aumentos significativos para las remuneraciones de los educadores. Fue el que recuperó en parte los principios de la pensión de los educadores. A mí me parece que eso es esencial recordar, porque las cosas por sabidas no se dicen y por no dichas se olvidan. Mire, nosotros en el plan de gobierno lo decimos con toda claridad. Uno de los temas centrales es la lucha contra el interinato, garantizar los derechos de los interinos en primer lugar, pero sobre todo garantizar que los interinos tengan propiedad, se sientan con propiedad y que garantice su estabilidad. Hay muchos mecanismos para hacerlo. Yo en la misma sala constitucional o en la caja, por ejemplo, impulsé el mecanismo que obviamente garantizar la idoneidad, pero la idoneidad no necesariamente obliga a un concurso bajo las reglas y los estándares reconocidos, sino garantizar que, por ejemplo, la gente con experiencia pueda seguir y obtener un título de propiedad como profesor. Don Rodolfo, lo voy a interrumpir y disculpe, no le recordé que tiene un minuto para la respuesta. Ahora vamos a continuar con la pregunta que le envían a don Sergio Mena, Adrián Alfonso Rivera, que se refiere un poco, él quiere que se refiera un poco al problema sobre el sector forestal de este país, también haciendo una revisión de su programa de gobierno, de su plan de gobierno. En la parte de ambiente, usted aclara acerca sobre la energía, de agua, pero no se trata en específico el tema del sector forestal, así que quisiéramos que le aclare a los costarricenses y también a Adrián Alfonso Rivera su posición. Sí, claro, bueno, gracias, don Adrián. Bueno, definitivamente en un plan de gobierno o en un programa temático es imposible tocar todos los temas, ¿verdad? Todos los temas que la gente quisiera leer en un programa temático. Nosotros hemos designado un capítulo a la parte ambiental en donde tocamos el agua, tocamos la parte de recursos energéticos, tocamos la parte de recursos marinos y tocamos la parte de la preservación del medio ambiente en general. Y eso incluye los bosques. Yo quiero decirle, don Adrián, que en el tema de bosques lo que ha faltado en Costa Rica es una gestión de gobierno eficiente, vigilante. La preservación del bosque de un país es lo más importante en estos tiempos. La guerra del futuro es por el aire y por el agua. Las energías limpias van a superarse, pero necesitamos verdaderamente proteger los bosques a partir del fortalecimiento de FONAFIFO y a partir del fortalecimiento de las áreas de conservación silvestre. Lo que tenemos que llegar es hacer lo que he venido manifestando desde que inició la campaña. Despoliticemos los temas de ambiente. Bien, muchas gracias. Ahora, Ley Vargas Fer le pregunta a don Oscar López, en cuanto a la justicia, ¿qué medidas tomarían para mejorar esta área? Ya que es muy poco el presupuesto que se destina y muchas las necesidades, mejoramiento y actualización en la policía, así como el hacinamiento en las cárceles. Más que sabemos que su partido tiene
una pauta para los derechos humanos, quisiéramos que se refiera con base a esta pregunta que nos envía Ley Vargas acerca de cómo se va a mejorar en cuanto a infraestructura y presupuesto con un gobierno suyo en caso de que se diera. Mire, muchas gracias a Ley Vargas por esa excelente pregunta. Y esta es una situación que se va a arreglar, para lo cual necesito o ser presidente o ser diputado. En cualquiera de los dos ámbitos, mi querido amigo Ley Vargas, nosotros tenemos que impulsar una partida mayor presupuestaria en el presupuesto nacional al tema de la justicia en Costa Rica, al tema del Poder Judicial. Yo lo he dicho y no me voy a desdecir, y lo digo, en Costa Rica el Poder Judicial, y óigame, y para que no saquen frases de contexto, aquí pongo un puntico y lo digo la frase para que la apunten en los twitters. El Poder Judicial en Costa Rica está enfermo, y lo digo, y hay que hacerlo, hay que intervenirlo. No puede ser posible que acá, por ejemplo, tenemos a un narcotraficante limonense en fuga en este momento porque una jueza le fijó una fianza de 3 millones de colones a un famoso narcotraficante en Limón. ¿Quién le fijó esa fianza? ¿Sergio Mena o Rodolfo Pisa? No, fue una jueza en Limón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro Poder Judicial tiene síntomas de estar terriblemente enfermo y hay que hacer algo. Y una de las cosas que hay que hacer indefectiblemente es girarle más recursos presupuestarios porque, por ejemplo, nuestro sistema carcelario es un desastre. Bien que mal se sabe que hay gente que ha cometido delitos, pero las cárceles nuestras son universidades del crimen, donde los reos viven en hacinamiento absoluto. Hay que invertir más recursos del presupuesto en el Poder Judicial para sanar ese Poder Judicial donde hay gente que realmente está haciendo las cosas pésimamente mal, como esa jueza en Limón. Un pésimo ejemplo de lo que tiene que hacer un juez en este país. Bien, gracias. Y vamos a regresar con las preguntas también que les envían específicamente a don Rodolfo. José Pablo Arce le pregunta, ¿es positiva la salida de los desertores del PUSC? Esta pregunta se hace a propósito y la han hecho muchísimas personas en redes sociales a propósito de la salida del día de ayer, que muchos simpatizantes con el calderonismo le dan la espalda al PUSC y le dan la adhesión a Otto Guevara. Así que, ¿cuál es su opinión con respecto a esto? Mire, yo estoy convencido que los socialcristianos, que los calderonistas de buena fe, los calderonistas y los socialcristianos decentes quieren enarbolar, quieren levantar aún más la bandera roja y azul. Siempre habrá unas personas, un poco grupo de personas que de pronto quieren buscar otros aleros, porque ya no participan de los valores socialcristianos y de pronto ahora son libertarios. Nosotros, los socialcristianos, seguimos siendo socialcristianos, seguimos defendiendo los valores del socialcristianismo, los valores que hace 70 años inició, hace poco más de 70 años inició el primer gobierno socialcristiano de América, el doctor Calderón Guardia. La vuelta a los principios es la mejor manera de renovarse. Yo invito a todos los costarricenses, no solo a los socialcristianos, a los que han pertenecido a Liberación Nacional, a los que han pertenecido al PAC, a los que no han pertenecido a ningún partido, que nos acompañen en esta lucha por volver a los valores fundamentales del cristianismo, los valores de justicia social que ha defendido el Partido Unidad Social Cristiana por tantos años. Don Rodolfo, ¿de alguna manera se siente traicionado por estos actos? No, me parece que las decisiones de líderes de mandos medios y unos pocos decidan salirse para otros partidos es una decisión que yo como costarricense debo respetar, porque debo respetar las decisiones personales. Pero me parece que no representan ni el sentir ni los valores de la grandísima mayoría de los costarricenses y de la grandísima mayoría de los socialcristianos. Ahora vamos a continuar con la pregunta que le envía Ivette Goyi Molina. Le habla específicamente a don Sergio Mena. Él habló de personas que sepan desempeñar bien sus puestos según sus méritos, por lo que le pregunto, ¿cuáles son sus candidatos a diputados? ¿Cuál es su equipo de trabajo y su currículum? Amplíenos un poco porque no conocemos mucho de su partido. Esto es a propósito también de que muchos de las personas que están en el partido Nueva Generación nunca han estado en política, así que nos parece importante que usted amplíe un poco este tema. Claro, en un minuto es muy difícil, pero voy a decirlo de esta forma. Mis vicepresidentes son doña Luzmeria Alpícer y don Carlos Moreno, ambos con maestría de INCAE, gente que son profesionales ingenieros civiles, ingeniera química. Yo tengo una maestría de la Universidad de París, Sorbonne, en Derecho Internacional. Soy administrador público y abogado y notario público. Soy profesor universitario hace 5 años, ex municipalista y ex diplomático de carrera. Somos una papeleta nueva, pero una papeleta competente y una papeleta con experiencia. Además, mis candidatos a diputadas y diputados o los del partido son gente profesional
en el 80% de los 57 le hemos dado cabida a costarricenses que no tienen título universitario, pero que son personas de buena voluntad, que son preparados en experiencia personal, técnica de trabajo, porque en Costa Rica no solo valen los títulos académicos, valen también las buenas intenciones y la gente con valores. En la Asamblea Legislativa, más que un montón de abogados, lo que hay que llevar es gente buena, gente del pueblo, que represente los intereses de la gente. Y por eso yo, como dije en el debate, no miremos la experiencia de los políticos para poder gobernar, veamos la experiencia personal de cada uno en su campo, porque lo que más daño le hace a este país es seguir nombrando la misma gente que ha venido trabajando tanto tiempo. Ahora vamos a hacerle una pregunta que también le envían a don Oscar López. Don Oscar, ¿cómo es que su partido apoya a las minorías y nunca ha estado a favor de las uniones de convivencia? Esto es importante porque recordemos que las personas homosexuales también son parte de las minorías. A lo mejor es un error de interpretación en lo cual cae la gente, porque nosotros enarbolamos una frase la cual ha sido ya pública y evidente. Derechos humanos, sí. Matrimonio gay, no. El matrimonio gay no es un derecho humano, es un tema de predilección, es como ser sapricista o liguista, es como ser mariachi, es una predilección, es como ponerse un chaleco. Creo que es gris esto es gris, Sergito, sí. Eso es gris, eso bueno, es gris. Me dijeron que era gris y mejor le pregunto a usted que es abogado y notario. Está bien. ¿Verdad? Bueno, es un tema de predilección. El matrimonio no es un tema de derechos humanos. Que no venga la comunidad LGBTI, gay, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales, porque así se llaman, a decir que el matrimonio gay es un derecho humano, porque no es cierto. Los derechos humanos son irrenunciables, dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Son irrenunciables los derechos humanos. En cambio, al matrimonio usted sí puede renunciar, por lo cual hay divorcios, entonces no es un derecho humano. Que no vengan a inventar derechos donde no los hay. Nosotros no discriminamos a un ser humano sus derechos a la salud, el trabajo, el transporte, la recreación. Los derechos humanos de la población sexualmente diversa valen lo mismo para cualquiera ante la Constitución política y nosotros los respetamos y los tutelamos, pero el matrimonio no es un derecho humano, por lo cual no lo apoyamos. Bueno, y parte también, no solo preguntas hay en las redes sociales, sino también comentarios por parte de los seguidores de las redes sociales del CINART. Y es que don Juan Carlos Morales les dice, para el señor Mena, me gustaría saber si va también con la doble postulación. Bueno, ya eso lo respondimos. Y ya me decidí, Mena para presidente, Osquitar de diputado, y mis respetos para don Rodolfo Pisa, lo admiro por valiente, tomó un partido difícil a base del coraje que ha logrado dignificarlo. Muy buenos candidatos a los tres. ¿Qué le podemos decir a don Juan Carlos Morales Ruiz? Juan Carlos Morales. Bueno, y quiero decirle a don Juan Carlos ¿Qué fórmula? ¿Usted presidente y diputado? Le agradezco mucho a don Juan Carlos y le agradezco a todos los miles de costarricenses que desde el día lunes, a partir de mi visibilización en esta campaña electoral, justo a tiempo, costarricenses, 25 días de campaña. Voy a estar en las calles, voy a estar en todas las provincias, voy a continuar en los debates que me inviten y en los que no, estaré debatiendo frente a donde sea el debate con el pueblo de Costa Rica. Y le agradezco mucho esa distinción, con humildad. Usted es un costarricense de 3 millones de electores, pero usted cuenta mucho como cada voto en Costa Rica. Muchas gracias. Igualmente, mi respeto a los dos compañeros de la mesa profundamente. Yo deseo manifestarle a don Juan Carlos, primero, el agradecido por la forma coloquial y cariñosa en la que me trata y sobre todo agradecerle el que reconozca que Óscar López, según su predilección, podría ser un buen diputado en virtud, probablemente, a que ya yo fui diputado. Me siento satisfecho con la labor que realicé en mi primera experiencia como diputado. Creo que hice una buena labor. Así me la reconoce la gente. Así me lo reconoce la gente con discapacidad. Por ejemplo, acá en la PONADIS, Política Nacional en Discapacidad 2011-2021, donde en la página 73 de este documento las personas con discapacidad dicen que es un éxito o un logro, dicen, para la promoción de sus derechos, el que Óscar López haya sido diputado. Y eso me siento muy orgulloso, muy agradecido. Así que si la voluntad de Dios es que yo no sea presidente, sino diputado, bueno, yo confío en Dios y agradezco mucho la identificación de las personas con un esfuerzo que uno hace por ser la voz, como me lo reconoció ese valiente hombre, don Rodolfo Pisa, que yo coincido con usted, televidente. Don Rodolfo es un valiente, de verdad, aparte que es una excelente persona. Don Oscar, démosle la Sí, palabra a don al Rodolfo, valiente. porque ya estamos a 2 minutos Démosle de la que finalice el palabra. programa. Mire, muchas gracias, don Juan Carlos, muchas gracias a Sergio, muchas gracias a Óscar. Me parece que sí, que soy valiente. Sí. Soy valiente y soy serio. Creo que en los próximos años Costa Rica necesita un gobierno en serio, un gobierno que dignifique en primer lugar a su partido, porque la tarea fundamental es dignificar al gobierno y dignificar a Costa Rica. Yo quiero que usted y los demás costarricenses me acompañen en esa batalla. Dignificar a Costa Rica es la tarea esencial.
la primera y segunda y tercera tarea de nuestro país, devolverle la esperanza a los costarricenses. Me parece que se necesita mucha valentía. La campaña electoral no es un concurso de belleza, no es un concurso de simpatía, es un concurso de seriedad para dirigir los destinos de Costa Rica. Los costarricenses habrán de votar con su conciencia, habrán de votar en las urnas como cuando entran a un confesionario a decidir qué es lo que su conciencia les dicta, quién es el costarricense que puede dirigir mejor los destinos de este país en el futuro, quién es el que garantiza que en este país no se polarice y que podamos ver hacia el futuro con alegría, con optimismo, Don aunque Rodolfo. sea desde la seriedad. Lo voy a interrumpir porque es momento también de cerrar esta sección de redes sociales y prácticamente el programa del día de hoy en Café Cinar. Nada más darle las gracias a todos los tuiteros y tuiteras que retuitean, dan como favorito y también hacen sus comentarios por medio de @Cinar13 y con el hashtag Café Cinar. Así que muchísimas gracias y sigan pendientes de las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias a Carolina y señores, de verdad que estamos muy satisfechos porque el intercambio de ideas de hoy fue pues muy parecido al debate presidencial, así Y que bastante de verdad que muchas enriquecedor. gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a Muchas gracias, ustedes, muchas muchas gracias a gracias, ustedes. muchas gracias Muchas gracias a don Rodolfo. Sergio, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Oscar. Y muchas gracias a todos los televidentes. Sí. Esperamos desde ya tenerlos a ustedes nuevamente. Quedan pocas semanas para que ya sea el proceso electoral. Sin embargo, esperamos que puedan volver a estar acá de una forma diferente y podamos compartir con más candidatos presidenciales. Síganme invitando, por favor. Muchas gracias. A mí Gracias. también. Claro que sí, muchísimas gracias y nosotros nos vemos a las 11:30 de la mañana en RTN Noticias. Recuerde, un resumen del programa de hoy que estuvo muy interesante y por supuesto mañana 6:30 de la mañana. Y a partir de las 11 de la mañana también las noticias de Radio Nacional, donde también habrá información bastante interesante a nivel nacional, internacional y por supuesto de la política de nuestro país. Lo invitamos a que nos acompañe mañana a partir de las 6:30 de la mañana también en otra edición de Café Cinar. Buenos días.